La ilustración, clase para octavo año básico. El objetivo de aprendizaje de esta clase está relacionado con identificar los principales postulados de la ilustración, estableciendo elementos de continuidad con el ideario republicano actual. Iniciamos la clase con una pregunta. ¿Qué fue la ilustración? La ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hacia principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano, para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. El siglo XVIII europeo se conoció como la Ilustración o siglo de las luces. En dicho periodo, los pensadores creían que el pensamiento racional era una herramienta que podía ayudarnos a resolver los problemas y aclarar todos los misterios. Los científicos de la Ilustración hicieron muchos descubrimientos, reuniéndose la mayoría del conocimiento de la época en la primera gran enciclopedia, recopilada en Francia por el escritor Diderot. Los filósofos de la Ilustración criticaron las tradicionales formas de gobierno. Escritores como Voltaire y Rousseau adelantaron ideas que todavía en nuestros días perviven: libertad, pensamiento sin censura e igualdad de oportunidades. La gente luchó por estas ideas. En Francia, los revolucionarios tomaron las calles y establecieron una república. Supuso un gran costo. Los opositores eran ejecutados en la guillotina y la república cayó cuando Napoleón se coronó a sí mismo emperador. Madame Roland llegó a decir: «Ah, libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre». Dentro de las principales características de la Ilustración encontramos las siguientes. Se difunde entre la burguesía y los sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían entre los salones organizados por las señoras de la clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas y literatos. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Consideraban que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Negaban cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso consideraban las creencias populares y la religión como meras supersticiones. Creían en la posibilidad de progreso, tanto material como moral, de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaban en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Cuestionan la monarquía absoluta y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Hoy en Aprende Más, ¿qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento filosófico, cultural y político que surgió entre el 1750 y 1815 en Europa, y de ahí se propagó a todo el mundo. La Ilustración comenzó cuando un grupo de pensadores comenzó a exaltar la razón como la herramienta más importante del hombre, la cual le permitiría entender el mundo y alcanzar la felicidad. Recordemos que durante muchos siglos, la Iglesia y la religión oficial dominaron el pensamiento, la cultura y la política, enseñando una doctrina basada en la fe. Eso fue hasta que una serie de pensadores comenzaron a analizar la forma en la que el humano obtiene su conocimiento.
Así nació el racionalismo con René Descartes a la cabeza, el cual enseñaba la necesidad de hacer un análisis lógico de todas las ideas, antes de decir si son verdaderas o falsas. También nació el empirismo, que enseñaba la necesidad de comprobar todas las ideas, y por lo tanto dejar a un lado la fe y las creencias. Ya desde hace un tiempo se empezaba a dudar de todas las ideas de los siglos anteriores. Así, Galileo Galilei fue el primero en usar un telescopio y descubrió que la Tierra no era el centro del universo, como se creyó durante miles de años, sino que el universo es un sitio inmensísimo, casi ilimitado, y por lo tanto quizá el hombre no fuera el centro de una creación ordenada, sino el resultado de la propia naturaleza. Los ilustrados proponían la importancia fundamental de la educación para todos como un medio de cultivar y desarrollar el potencial humano. Asimismo, propugnaban por un gran impulso a la ciencia como método de investigación basado en pruebas. Y finalmente, en el uso de esa ciencia para crear tecnología que favorezca la vida humana. Esos tres elementos, creían, traerían finalmente libertad al género humano. Algunas consecuencias del pensamiento ilustrado fueron las siguientes. Dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad. Su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absoluta, dando el inicio a un nuevo sistema de gobierno conocido como la República, donde se privilegian los principios de la Ilustración como la libertad, la igualdad y la fraternidad. En otras monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado despotismo ilustrado. Si bien mantenían el absolutismo, adherían a los principios de la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar. La difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente y de las ideas de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los criollos americanos. Estos fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas. Los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento. Esta publicación, llamada Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, se fue completando a lo largo de los años y fue el antecedente de la... Algunos de los personajes principales destacados de la Ilustración fueron el barón de Montesquieu, filósofo francés quien escribió El espíritu de las leyes, donde establece el principio de la división de los poderes del Estado, base del sistema de gobierno de la República, donde existe el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Voltaire es un escritor y pensador francés quien se caracteriza por ser el defensor de la libertad de pensamiento y de la razón sobre la religión. Jean Rousseau, escritor nacido en Suiza, fue uno de los principales filósofos de la época, donde una de sus obras, conocida como El contrato social, propone a las personas, quienes nacen libres por naturaleza, aceptar una autoridad que los gobierne. Resigna parte de su libertad para el bien general. Para finalizar la clase, te invito a desarrollar la actividad de aprendizaje del texto de estudio ubicada en la página 128 y 129. Lee atentamente la lección que está relacionada con los principios políticos de la Ilustración,
donde se expresan las ideas de los filósofos vistos en clase y desarrolla las actividades dadas a continuación. Buena suerte y nos vemos en la próxima clase.